vida nunca será igual, de verdad. ¿Por qué razón? Porque el tema que vamos a compartir impacta todo el desarrollo de la palabra de Dios. Y si usted comprende lo que yo voy a enseñar, usted va a leer la palabra de Dios con mayor luz y va a tener un mayor entendimiento de lo que se trata la Biblia. Así que esto es muy importante. Ok, comienzo entonces. La entrega de la ley. A lo largo de la Santa Biblia, esta palabra ley se utiliza de diferentes formas. Voy a citar algunas y luego le voy a decir cuál es el concepto que yo voy a utilizar en el desarrollo de este tema. Primero, el concepto ley se utiliza para hablar de la palabra de Dios, de modo general. El salmista dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. Y ese pasaje bíblico se refiere, podríamos decir, a los primeros libros de la Santa Biblia, pero aplica perfectamente al mismo texto que el salmista está escribiendo, y ese concepto o esa verdad de la perfección de la ley se aplica incluso a libros que aún no se escribían, porque la palabra de Dios completa es perfecta. Amén. Si usted no cree que la ley de Jehová es perfecta, cuando termine su ciclo de lectura, lo va a creer, porque no tiene contradicción. Y a medida que vamos leyendo la palabra, ese texto transforma nuestra alma. Una segunda manera de utilizar el concepto ley en la Biblia es para aludir al Antiguo Testamento completo, o a partes particulares del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo, hablando con los judíos, dijo: ¿no está escrito en vuestra ley, yo os dije, dioses sois? Y ahí el Señor Jesucristo, cuando utiliza la palabra ley, se está refiriendo al libro de los Salmos. Y los eruditos concuerdan en que cuando se utiliza la palabra ley, perfectamente se puede estar aludiendo a todo el Antiguo Testamento. Ahora vamos a hablar un poco más acotado. El concepto ley también se utiliza para hablar no necesariamente de toda la palabra de Dios, ni de solo el Antiguo Testamento, sino para hablar del Pentateuco. Hermano, ya se puso a hablar en griego. No, Pentateuco es una palabra en español y significa 5 libros. Pentateuco es el nombre que se le atribuye a los 5 primeros libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés. Amén. Y cuando el Señor Jesucristo dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, cuando el Señor Jesucristo utiliza la palabra ley, la utiliza para referirse al Pentateuco. Bien, porque hasta el día de hoy muchos piensan que el Señor Jesucristo vino y anuló ya todo lo que se escribe. Si la ley ya no corre, no tenemos para... Yo he escuchado decir que no hay que leer el Génesis. Imagínense. Pero no, el Señor Jesucristo dijo: ni lo penséis, ni penséis que he venido para abrogar la ley, el Pentateuco, o los profetas, el resto del Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bien, ahí el Señor se refiere a ley para hablar del Pentateuco. Pero el apóstol San Pablo utilizó la palabra ley de una forma aún más acotada, más precisa, y esta es la manera en la cual yo voy a utilizar la palabra ley, al menos en esta enseñanza. Y el apóstol Pablo lo utilizó de la siguiente manera. En la carta del apóstol a los Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 19, dice el apóstol San Pablo: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ponga atención, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dios entregó la ley a un mediador llamado Moisés. ¿Y qué fue lo que le entregó en sus manos? Las tablas de la ley. Muy bien. ¿Y qué contenían esas tablas de la ley? Los 10 mandamientos. Entonces, a eso es a lo que yo me voy a referir desde este momento en adelante en el desarrollo de esta exposición. Cuando hable de ley, me voy a referir a los 10 mandamientos.
Este sermón no tiene como objetivo explicar los 10 mandamientos. Eso lo podemos hacer en otra oportunidad. Pero igual se los voy a leer. ¿Por qué? Porque tiene una total relación con lo que voy a enseñar. Éxodo capítulo 20. Dice desde el versículo 1 al 17. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esa es la ley de Dios. Lo que acabo de leer, mis amados hermanos, por favor no olviden esto. Cada vez que ustedes lean tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, necesitan recordar que el párrafo que acabo de leer, los 10 mandamientos, son el corazón del Antiguo Testamento. Lo que acabo de leer es el núcleo de la voluntad revelada de Dios. Si usted en algún momento de su vida dice: yo creo que la voluntad de Dios va por esta dirección para mi vida, pero esa intuición que usted tiene contradice en algo lo que yo acabo de leer, tenga por seguro que no es la voluntad de Dios. Amén. A lo mejor Dios quiere que me cambie a esa religión donde se arrodillan ante las estatuas. No, no es la voluntad de Dios. Amén. Porque está en oposición a lo que está claramente revelado en el párrafo que yo acabo de leerles. Bien, ¿por qué es importante que nosotros entendamos acerca de la entrega de la ley? No solamente los 10 mandamientos como tal. ¿Por qué tenemos que entender y aprender el hecho de que Dios ha entregado una ley? Primero, porque existe una distinción bíblica acerca de este tema. La mayor cantidad de libros que se encuentran en ese compendio que usted tiene en sus manos ahora, la mayor cantidad de libros de la Biblia se trata de Dios trabajando con el ser humano bajo la administración de esta ley. Dios entregó su ley en el libro de Éxodo, y hasta el libro de Hechos no existía iglesia. No había ministerio evangelístico. No había ministerio puerta a puerta. No existía eso de, voy a mi iglesia local. No existía eso. La mayor cantidad de libros de la Biblia se trata de Dios trabajando con el hombre bajo esta ley. Muy bien. Entonces es imperativo que nosotros entendamos de qué se trata esto, porque si no lo entendemos, vamos a leer pasajes en los cuales una persona muere por recoger leña un día de reposo y no vamos a poder entender ese pasaje. ¿De verdad? Vamos a leer el libro de los Salmos y no vamos a entender de qué se trata el libro de los Salmos ni el corazón de adoración de los salmistas que participaron ahí, si no entendemos esto que yo voy a decir o que les voy a transmitir en esta exposición. Además, necesitamos entender acerca de la entrega de la ley por lo siguiente. Ponga atención y evite cualquier prejuicio en base a lo que yo voy a decir.
Porque la ley de Dios todavía está en vigencia. Repito lo que dije en un principio. La ley de Jehová es perfecta. Dios no va a abolir ni anular la perfección que Él nos ha comunicado y por medio de la cual Él se ha revelado. El Señor Jesucristo declaró que Él no vino a abrogar la ley. El apóstol Pablo dice que la ley es santa y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Y el apóstol Pablo dice a Timoteo que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Hay por ahí un maestro en internet, lo voy a encontrar en YouTube, no le voy a decir el nombre. De ahí se lo mando. De ahí usted lo puede buscar. Hay un pastor que le dice a su iglesia, aquí nosotros guardamos la ley, así que, y él dice ser un creyente, un mesiánico, creyente en el evangelio, y él dice, todos los varones de esta iglesia nos sometemos a la circuncisión y nosotros guardamos el Shabbat y nosotros nos abstenemos de comer marisco, y empieza a dar toda una normativa judaizante. No, el apóstol Pablo dice, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Uno no puede tomar la ley de Dios y encajársela a todos los creyentes de la misma manera. Ya voy a explicar lo que acabo de decir. ¿Por qué también es importante entender este tema? Porque el cristianismo, la fe que usted y yo profesamos, emana de la ley. Cuando el Señor Jesucristo viene al mundo, el Señor no suprime la ley para traer algo totalmente nuevo de lo cual nunca se había hablado. El Señor Jesucristo viene al mundo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor Jesucristo vino al mundo a obedecer la ley, a enseñar la ley correctamente y a morir conforme a esta ley. De hecho, el apóstol Pablo desarrolló su ministerio y cuando Pablo llegó a Jerusalén después de su viaje, los hermanos le dicen, mira, anda al templo, rasúrate, paga tus votos, para que todos vean que andas ordenadamente guardando la ley. Es de suma importancia que nosotros entendamos entonces este tema. Vamos a entender un poco acerca del contexto bajo el cual Dios da la ley. Vamos a hablar un poco acerca de la historia. El contexto histórico, ¿qué fue lo que venía ocurriendo desde antes que Dios entregara la ley? Sabemos que Dios creó todas las cosas, como ya lo aprendimos, y que la creación era buena, era hermosa, y en esa santidad, en ese ambiente de pureza, Dios tenía una comunión libre y directa con el ser humano. Dios se revelaba abiertamente al ser humano, porque no había pecado que interrumpiera esa comunión. Pero cuando nuestros primeros padres cayeron en pecado, entonces fueron expulsados del Edén. Eso está en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 4 tenemos la historia de Caín y Abel y vemos cómo los primeros hijos de Adán y Eva, o por lo menos uno de ellos, el cual era del maligno, abiertamente comienza a comportarse de una manera impulsiva, pecaminosa y voraz. Y vemos cómo Caín mata a su hermano. En el Génesis capítulo 5 vemos cómo Adán y Eva tuvieron más hijos. Y de estos hijos nacieron otros hijos. Y así comenzó a multiplicarse la raza humana sobre la faz de la tierra. ¿Y qué pasa cuando se multiplican los seres humanos sobre la faz de la tierra? ¿Qué más se multiplica? La maldad, el pecado. Y el pecado del ser humano llegó a ser tal, dice ahí Génesis capítulo 6, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres y engendraron hijos y salieron guerreros de renombre. Y nos dice el libro de Génesis que habían gigantes en aquellos días. Cuando eso ocurrió, Dios dijo, basta. Esa fue la gota que rebalsó la copa. ¿Por qué? Porque, como ustedes recordarán, en Génesis capítulo 1, Dios trajo a existencia su creación según su género. Cuando la genética humana se alteró, Dios dijo, ya, fue suficiente, voy a mandar un juicio que va a barrer este pecado de sobre la faz de la tierra. Entonces, en Génesis capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, nosotros vemos la historia del diluvio. Cómo Dios envía agua para limpiar la superficie de la tierra. En algún futuro Dios va a enviar fuego para purificar todas las cosas. Pero lo primero que hizo Dios fue lavar la superficie de la tierra. Ok, Dios envía el diluvio y Dios preserva a la raza humana. Porque todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Y como Dios no anula sus pactos, como ya lo hemos aprendido,
Entonces Dios estableció un pacto mediante el ser humano, tenía que poblar la tierra y Dios va a cumplirlo. Entonces Dios preserva a Noé, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos y les da un pacto de bendición en Génesis capítulo 9. Una linda aplicación de esto es que Noé era un hombre que era conforme al corazón de Dios. Y por cuanto Noé halló gracia ante los ojos de Dios, la familia completa de Noé halló gracia. Entonces toda su familia fue bendecida porque Noé era un hombre que caminaba conforme a la voluntad de Dios. Una linda aplicación para todos los que somos padres de familia. Comienzan a multiplicarse nuevamente los seres humanos sobre la faz de la tierra y Dios le dijo a los hombres, multiplíquese y llenen la tierra. ¿Qué dijo el hombre? No, nos vamos a reunir y vamos a construir un monumento a nuestro nombre. Entonces, ¿qué hace Dios? Ve ese acto de rebeldía y cae el juicio sobre la torre de Babel. No es la torre de papel, es la torre de Babel. ¿Ya? Entonces, viene el juicio y Dios dispersa al ser humano. Eso está en Génesis capítulo 11. Y de todas estas naciones idólatras que se comenzaron a formar, Dios llamó al hijo de un idólatra, a un varón llamado Abraham. Y Dios le dio una promesa a él de que le iba a dar un hijo y de ese hijo una gran descendencia y que les iba a dar una tierra. Y Dios repitió esa promesa a Isaac, el hijo de Abraham. Luego repitió esa promesa a Jacob o Israel, que son la misma persona. Y luego Dios repite esa promesa a los descendientes de Jacob o Israel. Y en el libro de Génesis, desde el capítulo 17 en adelante, desde el capítulo 12 en adelante encontramos la historia de Abraham y de sus descendientes. Y vemos cómo, principalmente enfocándose en la vida de José, la familia, los descendientes de Jacob, llegan a la tierra de Egipto, como un pequeño pueblo de 70 personas. Y estando en la tierra de Egipto comienzan a crecer, a multiplicarse. Y Faraón ve que este pueblo se está multiplicando mucho, entonces decide tomar una decisión militar más conveniente. Porque dice, este pueblo se va a multiplicar, va a crecer, y como ellos vienen de la tierra de Canaán, cuando vengan a invadir a los cananeos, estos israelitas están en la tierra de Gosén, que es el acceso a Egipto, y se van a unir a nuestros enemigos, entonces todos nos van a atacar y nos van a destruir. ¿Qué hacemos? Vamos a someterlos a esclavitud, entonces los someten. Dios había prometido a este pueblo darles una tierra. Y como mi Dios es fiel y cumple todas sus promesas, Dios levanta un libertador llamado Moisés. Y Dios trae a Moisés para sacar a este pueblo de la esclavitud. Aquellos que entraron, siendo 70 personas, ya eran alrededor de 3 millones de personas. Y Dios saca a este pueblo de Egipto y los conduce por el desierto a la tierra que Él había prometido a sus antiguos padres. Y en ese camino por el desierto, Dios les entrega la ley. Hermanos, acabo de darle un resumen de Génesis capítulo 1 al capítulo 18. Entonces no lo voy a leer, me voy a saltar. No, léalo, necesita leerlo. Esto fue solo un resumen, ¿ya? Entonces, ese es el resumen histórico, lo que estaba ocurriendo a nivel humano. Para entender la entrega de la ley, necesitamos entender también un contexto teológico. Ya, no empezó con las palabras complicadas. No es complicado. Cuando hablamos de un contexto teológico, hablamos de cómo Dios se estaba relacionando con la raza humana. Porque esto es importante. Ponga mucha atención a esto. El hombre tenía un pleno acceso a la persona de Dios, al ser de Dios, al corazón de Dios. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando Dios crea al hombre, dice que la palabra que sopla en él aliento de vida. Una hermosa manera de manifestar esto o de explicarlo es que Dios forma al hombre y Dios hace esto y le infunde vida. Dios comunica vida al ser humano. Y el hombre tenía plena comunión con su Creador. Pero cuando el hombre peca, esa relación se rompe. Esa comunión se rompe. Y el ser humano queda a merced de su pecado. Y Caín mata a Abel, pero Dios en su infinita misericordia viene y se comunica con Caín y habla con él. Y le habla acerca de su naturaleza pecaminosa y cómo él debe aprender a dominar su naturaleza pecaminosa. Y Dios en su infinita misericordia incluso sella a Caín para que no venga cualquiera y lo mate. En su infinita misericordia Dios lo hace. Dios se comunica con Caín, pero no le da un texto escrito para que él continúe con su vida en base a un código entregado.
Y continúa la raza humana multiplicándose, pero la raza humana no tiene una Biblia a la cual acudir para conocer al Dios verdadero y genuino. Entonces la humanidad completa comienza a tornarse idólatra. Comienza a adorar a la creación en vez de al Creador. Yo tengo la plena convicción de que habían demonios manifestándose por todos lados, y de ahí vienen los dioses paganos. No sé, yo tengo esa intuición, esa convicción. Entonces, las naciones comienzan a tornarse idólatras, pero Dios, en su infinita misericordia, yo tengo también la convicción, hermanos, de que Dios siguió manteniendo comunicación con un linaje en particular. Por eso vemos que Enoc caminó con Dios. Para que exista esa relación, tiene que haber una comunicación mutua. La Biblia no nos revela todo en detalle, solamente nos dice que Enoc desapareció porque se lo llevó Dios. Entonces Dios continuaba comunicándose con el ser humano, a pesar de que el ser humano estaba a merced de su naturaleza pecaminosa. Luego Dios habla con Noé y le da instrucciones acerca del arca que él tiene que construir, y le dice con lujo de detalle lo que tiene que hacer. Y le explica con lujo de detalle el diluvio que él va a traer y cómo Noé tiene que manejar la situación. Pero aún así Dios no le da a Noé una Biblia para que él se conduzca. Es comunicación directa. Noé y su familia salen del arca y Dios establece un pacto con Noé, pero aún así no le da una carta, no le da un documento, no le dio nada. Simplemente Dios emite su palabra, y esa palabra hasta el día de hoy se sigue cumpliendo, lo que es el pacto noético. También materia para otra oportunidad, para otra ocasión. Y así Dios continúa comunicándose con Abraham, con Isaac, con Jacob, hablando en momentos puntuales, pero no entregándoles un código de conducta escrito. ¿Usted puede imaginarse vivir en esos tiempos? Decir, bueno, yo sé que existe un Dios verdadero porque le habló a Abraham, yo conozco a Abraham, y yo sé que Dios le habló a Abraham, pero ¿cómo yo puedo agradar a este Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que evitar hacer para agradar a este Dios? ¿Cómo yo puedo adorar a este Dios? ¿Qué es lo que este Dios demanda de mí? ¿Qué es lo que está prohibido por este Dios? Si yo tengo un problema en mi matrimonio, ¿cómo yo resuelvo estos problemas? Bueno, muy probablemente por eso, cuando Judá tuvo un problema ahí con su nuera, él acudió a su padre y su padre le aconseja que apliquen la ley que se aplicaba en los pueblos, apedréenla. No había un código bíblico escrito al cual acudir. Muy probablemente por eso Abraham también, queriendo ayudar a Dios para engendrar un hijo, tomó a la criada egipcia. Bueno, Sara, queriendo ayudar a Dios, obviamente Abraham diciéndole amén. Porque no había un código escrito que indicaba qué se debía hacer y qué se debía evitar. Pero a pesar de la falta de un código escrito, a pesar de la falta de una Biblia propiamente tal, aún así Dios preservaba a la humanidad y preparaba a la humanidad para el momento en el cual Dios les iba a entregar la ley. ¿Por qué digo que Dios preservaba a la humanidad? Porque ya vimos en Génesis capítulo 6, usted ya lo leyó seguramente en su casita, ¿qué ocurre cuando el ser humano se conduce en esta vida sin considerar la voluntad revelada de Dios? Se destruye a sí mismo. Dios tuvo que enviar un diluvio que barriera a la humanidad de la tierra por causa de su pecado, porque el ser humano se estaba conduciendo sin ley de Dios, porque tal cosa no había sido revelada ni entregada todavía. Y usted puede ver cómo los países comunistas que niegan la existencia de Dios, que niegan la ley de Dios, cómo se hunden, cómo se destruyen a sí mismos, cómo las ideologías modernas surgen y dicen, no, si no hay Dios, no hay ley divina, tú puedes elegir tu género, tú puedes elegir lo que haces, aquí no hay ley, todo está permitido, nosotros establecemos nuestra propia ley, nosotros establecemos nuestra propia moralidad, el índice de drogadicción aumenta, los suicidios aumentan, el SIDA aumenta. El ser humano se destruye a sí mismo cuando se conduce en este mundo sin ley. Ahora, voy a leer para ustedes el evento en el cual Dios entrega su ley. Ya les expliqué el contexto histórico y ya les expliqué básicamente un contexto teológico. Ahora vamos a ir al evento mismo. Éxodo, capítulo 19. Toda la historia que le conté delante se conecta directamente con este capítulo. Éxodo, capítulo 19. Dice así la santa palabra de Dios. Versículo 1, leo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ¿en cuál mes salieron?
O sea, ¿en qué mes estamos? En el mes tercero. Llevaban por lo menos 2 meses completos, cumplidos, peregrinando en el desierto. En ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Porque partieron del Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. ¿Cuál era este monte? El monte Sinaí, también conocido como monte Horeb. Ese monte es el mismo monte en el cual Dios llama a Moisés por medio de una zarza ardiendo, pero que no se consumía. Y Dios le dijo a Noé: en este monte me adoraréis, y Dios hasta a punto de cumplir su promesa. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. A este pueblo de ex esclavos Dios le está dando una identidad. Ustedes ya no son gente que estaban sirviendo a otra nación en un gran imperio y que ahora están vagando en el desierto. No, no, ustedes ahora son el pueblo de Israel. Ustedes tienen nombre, ustedes tienen identidad, ustedes tienen un Dios. Muy bien, Dios está asignando una identidad. Vosotros visteis, versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Aquí Dios está hablando figurativamente, ¿bien? Así como el águila transporta sus polluelos, así el Señor transporta a la nación de Israel milagrosamente desde Egipto por el desierto hacia el monte Sinaí. Ahora pues, versículo 5, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto. ¿Cuál pacto? El que va a establecer ahora. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, propósito especial para la nación de Israel. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Esto es un atrevimiento de la nación, porque de por sí ya están aceptando todo lo que Dios va a establecer, todo lo que Dios va a decir, y no tienen ni idea de lo que Dios va a demandar. No saben qué es todo lo que Dios va a dictar. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Aquí voy a hacer una pausa porque esto es importante. Tenemos aquí a Moisés actuando, pongan atención, como el único mediador entre Dios y los hombres hasta este momento. Dios habla, Moisés escucha y lo comunica al pueblo. El pueblo habla, Moisés escucha y se lo comunica a Dios. Moisés está actuando como un intercesor. En este preciso momento faltaban por lo menos 1400 años para que el Señor Jesucristo viniera y naciera de una virgen. Por eso cuando el Señor Jesucristo viene, Él viene como el último y perfecto Moisés. Moisés era una pequeña figura de lo que Dios, o de que el Señor Jesucristo más adelante iba a hacer. Bien, aquí tenemos a Moisés entonces como un intercesor. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Versículo 9. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. Esta nube de la cual está hablando Dios es la nube conocida como la Shekinah. Esta nube de luz, esta nube de gloria mediante la cual Dios se manifestaba visiblemente delante de su pueblo. Esa nube que proveía sombra a la nación de Israel en el peregrinaje era la Shekinah, era la gloria de Dios. Esa nube que descendía y que llenaba el tabernáculo de una luz tremenda es esta nube. Aquella nube que llenó el templo de Salomón, cuando Salomón construyó el templo y dedicó esa tremenda oración de 1 de Reyes capítulo 8, y desciende esta nube y llena el templo, es esta nube. Esa nube que cubre a María y es depositado ese elemento de vida en el vientre de la Virgen, es esta nube. Esa nube que aparece y rodea al Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración, y el Señor Jesucristo parece que es glorificado y cambia sus vestiduras, es esta nube. Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre.
Cuando Dios llama a un varón y le encomienda una misión, Dios respalda a aquel que Él llama. De tal manera que usted que está escuchando esta predicación y usted que escucha aquí al pastor y a los demás hermanos que predican, usted sabe si es que los varones que pasan por este púlpito son verdaderamente llamados por Dios, porque dice la palabra que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si no hay ningún testimonio, ojo, porque el Espíritu Santo da testimonio. Dice: y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestiduras. Dios le dice a Moisés que la nación de Israel tenía que alejarse del pecado, tenía que cambiar su mala conducta, tenía que santificarse, pero además tenía que lavar sus vestidos, o sea, tenían que estar presentables para el momento en el cual se presentaran delante de Dios. Porque hay algunos que piensan que Dios es cardiólogo, que no, si Dios mira solamente el corazón, así que no importa mi apariencia externa, Dios mira solamente el corazón. No, a Dios le interesa el corazón, pero también le interesa la apariencia. Por eso, basado en la palabra de Dios, yo le digo, amado hermano y amada hermana, voy a hablar de parte de la Iglesia Universal de Cristo, no del Ministerio Bíblico de la Verdad, aunque espero que confirme lo que voy a decir. Un verdadero hijo de Dios no acepta el travestismo. Está prohibido por la palabra de Dios, está penado por la ley de Jehová, y en ninguna parte del Nuevo Testamento se acepta tales prácticas. Bien. En la Iglesia de Cristo los hombres visten como hombres y las damas visten como damas. Bien. Entonces, que laven sus vestiduras y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Dios está prometiendo que al tercer día de esta comunicación Él iba a descender y se iba a revelar al pueblo. El Señor Jesucristo murió en el monte Calvario y luego Él ascendió de la tumba. Él resucitó y fue manifiesto a más de 500 hermanos a la vez. Bien, pero aquí estamos en la ley, así que aquí Dios desciende y se manifiesta al pueblo en el monte. Dice: y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte. Cuando el Señor Jesucristo viene y Él trae la apertura de la dispensación de la gracia, el Señor Jesucristo dice: venid a mí todos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, para que todo aquel que cree. Eso es el Evangelio, esa es la dispensación de la gracia, la dispensación de la ley. Pongan un límite, no suban al monte, ni toquéis su término, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Así es la ley. Así es la ley de Dios. Pero yo pensé que Dios era puro amor, pura ternura. Yo pensé que Dios era como Papá Noel sentado en una silla en el cielo, un viejito mirando con ternura a la creación, que llora porque no quieren creer en Él. No, si Dios se revela aquí como un Dios estricto. Ponga el límite, cualquiera que toca el monte de seguro morirá. No le tocará mano, mas será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Más adelante usted va a leer en el libro de Levítico, capítulo 18 y luego el 20, que se habla en contra de la inmoralidad. Y la ley dicta que si un hombre comete un acto carnal con una bestia, el hombre y la bestia deben morir, ambos. Aquí nadie se salva, bajo la ley. La ley es estricta, la ley es rígida. Sea hombre o sea animal, no vivirá. Y los derechos humanos, no, cada uno tiene derecho a elegir, a identificarse. Dicen los periodistas aquí en Chile: amor es amor. No, aquí perversión es muerte. Bien, sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la trompeta, ellos subirán al monte. Cuando Dios desea cambiar la historia de la humanidad, Dios lo anuncia con sonido de trompeta. Hay sonido de trompeta antes de que Dios dé la ley. Hay un gran estruendo, un gran viento cuando inicia la iglesia en Pentecostés. Se va a escuchar una voz de trompeta cuando ocurre el arrebatamiento, y antes de que Cristo venga van a sonar 7 trompetas. O sea, cada vez que Dios va a cambiar la historia de la humanidad se escuchan trompetas. Bien, dice: y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestiduras. Y dijo al pueblo: estad apercibidos para el tercer día, no entréis a vuestras esposas. ¿Todos entendemos eso, cierto? ¿Sí? La Reina Valera 60 dice: ni toquéis mujer.
Eso es la 60, estamos leyendo. Y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo. Los niños lloraban, las mujeres gritaban, los hombres temblaban, todos los que estaban en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para ir a encontrarse con Dios. Mi hermano, dice acá que había sonido de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo porque habían truenos y relámpagos y una espesa nube esa mañana. Muchos se asustan cuando suena el celular a las 6 de la mañana. Sí, hay algunos adolescentes que ponen el celular a las 12 del mediodía. Okay. Pero suena y se asustan. Imagínense levantarse una mañana con truenos, con relámpagos, con unos sonidos de trompeta, mirar hacia afuera y ver una nube tremenda que se estaba posesionando sobre el monte Sinaí. Parece una escena apocalíptica, aunque todavía falta mucho para llegar a Apocalipsis. Dice que Moisés sacó del campamento al pueblo para ir a encontrarse con Dios, y se pusieron al pie del monte, y todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. O sea, estaba la nube de gloria, pero además Dios estaba manifestando a través de fuego, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y el humo de él subía como el humo de un horno. Bueno, no voy a explicar mucho esto porque la última semana ya contemplamos esto. Subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera, o sea, todo el monte temblaba. Y el sonido de la trompeta iba aumentándose en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspasen el término para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también los sacerdotes que se acercan a Jehová se santifiquen, para que Jehová no haga en ellos estrago. Lo mismo, el que quebranta la santidad de Dios muere. Y Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte de Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala términos al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y a Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el término para subir a Jehová, para que no haga en ellos estrago. Moisés entonces descendió al pueblo y habló con ellos. Y luego de esto, inmediatamente, tenemos el relato que le leí al principio. Dios desde el monte comunica los 10 mandamientos a la nación de Israel. Bien, para aprovechar este último par de minutos que nos quedan, brevemente, ¿cuáles fueron los propósitos para los cuales Dios entregó la ley al pueblo? Dios entregó la ley con un propósito primeramente de revelación. Recordemos que Dios había estado comunicando con el ser humano, pero Dios no le había dado un código escrito mediante el cual Él abriera su corazón, su mente y su voluntad para ser conocido por los hombres. Dios quiere ser conocido por el mundo entero, pero en esta dispensación, en esta época, Dios se iba a dar a conocer al mundo entero a través de la nación de Israel. Por eso en el versículo que le leí, el versículo 5, dice: ahora pues, si obedeceréis mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros, le está hablando a los israelitas, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios quería que la tierra entera viera a Israel y dijeran: mira ese pueblo, cuán sabio es, cuán íntegro es, mira cómo obedecen a su Dios y cómo su Dios le da todo lo que ellos necesitan. Y las naciones iban a venir a creer y a confiar en Dios por medio de esa obediencia. Después puede leer en su casa Deuteronomio capítulo 4, donde se explica esto. Bien. ¿Pasó eso? Pasó muy poco, porque la nación de Israel era idolatría. Pero cuando vemos a Naamán el sirio, que vino a Eliseo y fue limpiado, después él dijo: yo quiero adorar a este Dios. Por eso que Dios me perdone si me tengo que arrodillar ante un Dios falso, es porque mi rey se va a arrodillar y yo me tengo que arrodillar con él. Pero desde ahora en adelante yo adoro a Dios. Dios entregó la ley además con un propósito de preservación. Dios tenía la intención de preservar la vida de la nación de Israel primeramente, y además del resto de la humanidad, por medio de la ley. Porque ya vimos que cuando el mundo vive sin ley de Dios, se destruye a sí mismo.
Dios entrega su ley porque Él quiere preservar la raza humana y Dios quiere preservar a la nación de Israel porque por medio de esta nación iba a venir el Mesías. Bien. Ahora, nosotros podemos llegar a pensar cuán rígida era la ley, cuán estricto es Dios, cuán tajante es Dios cuando da un mandamiento y cuando emite juicios. Pero cuando nosotros entendemos la mente de Dios, y usted que está leyendo la Biblia y va a ir página a página escudriñando, se va a dar cuenta que cuando Dios revela su voluntad, e incluso cuando Dios da aviso del castigo que se va a aplicar a aquel que incumple la ley, lo que Dios está haciendo es revelarse, pero también preservando el bienestar de aquellos a quienes se les da la ley. Hace algunos años atrás, el antiguo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, él públicamente se burló de la palabra de Dios. Cuando él dijo que ya Estados Unidos ya no era una nación cristiana, él dijo, ahora es una nación cristiana, es una nación musulmana, es una nación atea, porque tenemos de distintas profesiones. Y él dijo, si nosotros hiciéramos caso a la ley, al Antiguo Testamento, tendríamos que apedrear a los niños que desobedecen a sus padres. Porque dice ahí la Biblia que si un hijo es desobediente a sus padres, tiene que ser apedreado. Lamentablemente, el expresidente no interpretó el pasaje de la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que un hijo desobediente a sus padres, borracho, que no trabaja, que tiene un mal proceder, debe ser apedreado, no está hablando de un niño. Los niños no tienen que emborracharse. Está hablando de un varón que crece en el hogar de sus padres y es irrespetuoso para con todos y vive en flojera y vive en vagancia sin aportar y sin contribuir nada ni a su familia ni a la sociedad. La historia de Israel no registra ningún caso en el cual se haya tenido que apedrear a un joven así. Porque las leyes estrictas previenen la pecaminosidad o previenen el crimen cuando se da un aviso de un castigo severo. El propósito de haber entregado la ley, Dios también tenía un propósito instructivo. La nación de Israel tenía que saber cómo comportarse en el desierto. Habían sido esclavos 400 años y fueron sacados por un Dios que ellos no conocían su nombre. Moisés lo conocía porque se le reveló en la zarza, pero el pueblo no. Tenían que saber qué hacer, qué no hacer. Vamos a ir por el desierto. El camino más corto era llegar a la tierra de Canaán por el sector de los filisteos. Iban a morir inmediatamente si llegaban ahí. Necesitaban una instrucción que los guiara por el desierto y además instrucciones militares para la conquista de la tierra prometida. Este pueblo de ex esclavos tenía que enfrentarse a ejércitos conformados. Necesitaban una ley, necesitaban instrucción. Dios también tenía un propósito normativo, o sea, darles normas religiosas a los judíos para que supieran cómo adorar en lo personal, en lo familiar, en lo congregacional. Porque aquí ya empezaron los cultos de adoración. Cuando Dios da la ley, ahí empieza la vida, las ceremonias religiosas personales. Y después más adelante usted va a leer en el libro de Levítico sobre todo cómo el judío que reconoció su pecado tenía que tener su animalito, entregarle al sacerdote y todos los pasos que tenía que hacer el sacerdote para ofrecer el sacrificio, lo va a encontrar en los primeros capítulos de Levítico. Cuando llegue ahí, acuérdese de mí, digan, ánimo, si el hermano Gabriel pudo leer todo esto, yo también puedo. Porque es una lectura más densa, ¿ya? Pero ánimo, usted lo va a lograr. No se lo declaro, pero le doy mi ánimo. Lo va a lograr, así que no se rinda en los primeros capítulos de Levítico. Hermano, aunque no se ríe porque se acuerda de su testimonio con esos libros. Sí, es complicado, son pasajes más densos. Bien, entonces, Dios dio normas religiosas, normas sociales y judiciales. Los 10 mandamientos son la constitución, si se quiere decir de esta manera, del judaísmo. La constitución. Las leyes, las normas, las reglas judiciales, sociales, religiosas, las encontramos en los capítulos 21, 22, 23, 24 de Éxodo, capítulo 26, 27, 28, 29, 30, 31, Levítico capítulo 1 al capítulo 8, capítulo 9, Levítico capítulo 13 al capítulo 20, etc. Se calculan más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento y están todos enraizados en los 10 mandamientos. Entonces tenía un propósito normativo, pero sobre todo tenía un propósito mesiánico. Dios tenía como propósito, al dar la ley, establecer la base legal
establecer la base profética para la venida del Mesías. Cuando viniera el Mesías, la nación tenía que poder reconocer al varón que estaba cumpliendo todas las profecías, todas las señales, morir por los pecados de los pecadores, satisfacer la ira de Dios, y el pueblo tenía que reconocer y decir: este es el Mesías que nos fue prometido. Por eso yo me imagino el nudo en el estómago y en la garganta que deben haber sentido los fariseos cuando vieron al Señor Jesucristo crucificado cumplir todos los salmos proféticos. Los fariseos con un dolor de estómago tremendo, diciendo: uy, que no ore por nosotros, que no ore por nosotros. Y el Señor diciendo: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Ahí los soldados romanos repartiendo sus vestiduras y uy, está cumpliendo el salmo. Cuando el Señor Jesucristo ora y se nubla y comienza a temblar y se nota que Dios está desechando a su Mesías, estamos cumpliendo Isaías 53. Si conocían la palabra de Dios. Entonces, Dios da la ley con todos estos propósitos, pero sobre todo con un propósito mesiánico. Ya habiendo aprendido sobre la entrega de la ley, entonces podremos apreciar con mayor solemnidad la belleza de Dios y su plan a lo largo de las páginas de la Biblia. Ánimo, amado hermano, amada hermana, con su lectura bíblica. Como le digo, usted lo va a lograr. Va a llegar a Apocalipsis, va a decir amén, al fin leí la Biblia completa, qué gozo y qué alegría, y yo espero en el Señor que este mensaje contribuya a ese propósito. Bien, que el Señor le bendiga y vamos a orar para cerrar este tiempo de exposición bíblica. Hermano Juan Carlos, por favor, ¿pudiera orar? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinito amor, Señor. Gracias, Señor, porque tu día tras día, Señor, habla a nuestro corazón, Señor, y nos va formando, Señor, conforme a la imagen de tu Hijo, Señor. Señor, guíanos cada día por tu palabra, Señor. Gracias por nuestro hermano, Señor. Gracias por lo que tú estás formando, Señor, en este lugar, Señor. Señor, esperamos que muchos puedan llegar, Señor, al conocimiento tuyo a través de tu palabra, Señor. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por todo lo que habla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que esa enseñanza le haya sido de ayuda en su vida espiritual. Pero antes de que se vaya, quiero hablarle un poco acerca de otras oportunidades en la cual yo como pastor y nosotros como iglesia podemos ser de ayuda para usted, especialmente si vive aquí en San Pedro de la Paz o en Cañete, cerca de donde están nuestras ubicaciones. Primero, más que nada, puede participar en las reuniones, dependiendo la fase en que estamos del plan paso a paso de la cuarentena. Si estamos en paso 1, no hay reuniones presenciales. Si estamos en paso 2, en cambio, tenemos reuniones los viernes a las 18:30 de la tarde, aquí en nuestro local en San Pedro de la Paz. Y además de eso, yo me ofrezco, los hermanos de la iglesia se ofrecen a ir a su casa si en algo podemos ayudarle. Y quiero hablar un poco, claro que en paso 3, en paso 4 y 5, también ofrecemos venir a su casa, pero quiero hablarle un poco por el momento acerca de las oportunidades que tenemos para ir a su casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos a la casa? Y la respuesta es que eso depende de la situación. Si hay uno enfermo, podemos simplemente orar por usted, podemos hacer lo posible para animarle si anda un poco deprimido. Pero si quiere un estudio más profundo, si tiene mucho hambre de aprender la palabra de Dios, le invitamos a un estudio personalizado allí en su casa. Tenemos un estudio que se llama Firmes en la Fe. Este es el segundo van a ser 5 libros en total, pero solamente hay 2 hasta el momento, que hemos producido, donde usted puede estudiar la Biblia por sí solo o también con la ayuda de un hermano de la iglesia, un hermano mayor. Viene con detalles muy sencillos para que usted pueda leerlo, para que usted pueda llenar los espacios y así en su tiempo libre que pueda tener en la casa, puede conocer un poco más de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta en específico, hágamelo saber para que yo pueda también ayudar a contestar esa pregunta. Y si tal vez está teniendo dificultades en su familia, en su matrimonio, con los hijos, si sufre de ansiedad o de alguna dificultad, la respuesta siempre es Dios. Y la respuesta siempre la podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que sería un placer, un honor mío, de verdad, si usted me diera la oportunidad de contarle, de mostrarle por medio de la palabra de Dios
cómo es que usted puede encontrar las respuestas que usted busca. Mis datos están aquí en la pantalla, solo hay que escribirnos un mensaje, llamarnos, en lo posible le ayudaremos. Muchas gracias.